Pehuajó fue fundado el 3 de julio de 1883. Como en varias localidades, la prensa local tuvo un rol clave en la identidad de ideas políticas, sociales y culturales. La historia del periodismo en Pehuajó comenzó en 1898, con el periodista Luis Tula, fundador del primer periódico de la ciudad llamado La Razón, que con tinta y papel dio voz a una comunidad que se estaba construyendo. Cuando el 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión de radio en el país, por los locos de la azotea, en Pehuajó nació Fonovox, una propuesta que saltaba al aire directamente, combinando sonidos e innovación. En 1949 llegó el diario Noticias, un medio gráfico de comunicación que con el tiempo se consolidó como el medio impreso más representativo del distrito. ¿Cómo empezó tu carrera de periodismo? de periodismo? Empecé a escribir, pero enseguida me llamaron de acá del diario y desde entonces trabajé y colaboro en el diario, más allá de hacer algunas otras producciones audiovisuales. El cronista de fútbol de un estadio se manejaba con un handy y de ahí informaba. Obviamente la persona que estuvo en su momento, un conocido amigo, Sergio Ridela, no pudo ir ese fin de semana, y como los que manejaban los handys en ese tiempo, estoy hablando hace 40 años atrás, eran los bomberos o la policía, Raúl Brizolis, que estaba en la radio, fue a la comisaría a buscar a algún oficial que pudiera manejar un handy. Bueno, yo estaba en la comisaría, de hecho yo había iniciado mi carrera como oficial de policía y me convocó y bueno, y ahí empecé haciéndole un favor ese fin de semana y bueno, un favor que hasta el día de hoy sigo abrazado al periodismo durante 40 años. A los 18 entré a trabajar como franquero en la redacción del diario y acá estoy hasta el día de hoy con el rol de director ya hace 6 años aproximadamente. En mi rol por ahí de director puedo abarcar todas las áreas para contar una noticia. Eso implica que uno lo pueda contar de manera escrita, de manera gráfica, con un gráfico de datos, con una investigación de datos. Y como surgen tantas herramientas dentro de cada una de esas opciones, es importante seguir conociendo para tener justamente esas herramientas a la hora de contar la noticia de la mejor manera y que mejor se comprenda también. Pero el periodismo que en mi caso, yo empecé a transitar hace 40 años, era muy rudimentario, visto con los ojos de hoy. Visto en aquel momento era ultramoderno, por más que anduviéramos como unos grabadores que eran unas cosas así enormes, con unos rollos así de cinta, con un micrófono, tratando de hacer una nota, tratando de movilizarnos como se pudiera, hacer una transmisión desde un estadio tirando cables por teléfono para poder llegar a la emisora. Era distinto, lo mismo que la típica escritura en máquinas acá con la máquina Olivetti, y después de ahí pasarlo al jefe de redacción, de ahí al linotipista, que era el que tenía que armar letrita por letrita para después hacer las planchas, para después imprimir el diario. Todo eso se quedó en un pasado que es glorioso y que ha sido la base de todos estos avances que tenemos hoy en día. En mi generación, yo soy nacido en 1963, se creó prácticamente con el periodismo de NT22, con lo que era el diario Noticias, o en su momento La Voz del Oeste también, que circulaba en aquellos años, y naturalmente los que conocíamos era a través de NT22, el caso de Fernando Betoar, el Babi Betoar, José Pérez Gejena, que eran figuras reconocidas a través de la voz. Después uno tenía la posibilidad de verlos, porque cuando íbamos a la cancha lo veíamos al Babi transmitir, o cuando íbamos a la radio, en el estudio mayor se hacían espectáculos en vivo con artistas, y eso era conducido por José Pérez Gejena. Mi viejo va a ser uno de los que deje una huella importante en el periodismo.
a mí me enseñó muchísimas cosas, pero ver cómo se rescató parte de la historia, investigar a cada uno de los que fueron importantes para la historia de Pehuajó, y llevarlo a lugares donde se pudo, tanto libros, documentales, bueno, y esa pasión me la transfirió a mí, así que puedo decir que esas cosas que se lograron, esas historias que se recuperaron, dejan una huella. La satisfacción de poder hacer lo que uno quiere, lo que uno desea y de la manera que uno desea hacerlo, creo que está por encima de todas las contras que puedan venir. Contras podemos tener en el sentido de que alguien nos deje de saludar porque no le gustó lo que dijimos, lo que escribimos, lo que pensamos. Pero si nosotros estamos convencidos que lo que hicimos fue realmente transmitir la verdad de los acontecimientos, no tenemos nada que objetar, ni objetarnos de ninguna manera, porque estamos cumpliendo con el mandato sagrado del periodismo, que es transmitir la verdad. Hoy veo un periodismo abierto y amplio, porque cualquiera puede hacer periodismo. Hoy, haciendo buenas notas, no necesitas pantallas muy grandes porque en redes sociales se viraliza, o lo haces que la gente lo conozca, más en una comunidad como Pehuajó, que este tipo de cosas genera interés, se consume mucha información local. Entonces me parece hacer hincapié en eso, en que está buenísimo que aparezcan nuevas cámaras, nuevos micrófonos, y que sean siempre con la responsabilidad que requiere tener una cámara o un micrófono. Todos los cambios que implementamos fueron básicamente por las herramientas que se conseguían, porque siempre para cada herramienta hay una historia para contar. Ser consciente y seguir el eje que hablábamos hoy, de tener confirmado que uno va por la verdad y que siempre busca eso. El periodismo, cuando no existía la televisión, por ahí tenía posibilidades de alguna manera de exagerar o minimizar hechos. Hoy en día, con la transmisión en directo de eventos que están pasando en el mundo y que lo estamos viendo al instante, es muy difícil disfrazar la verdad. Es muy difícil que nos quieran decir que está pasando algo cuando nosotros estamos viendo que no es así. Toda persona que esté interesada en comunicar algo lo puede hacer a través de streaming, a través de una cámara, a través de una red social, de lo que sea, pero de alguna manera ejercer el periodismo. Porque uno por ahí habla de periodismo y lo enfoca en los medios, y no necesariamente. El periodismo no empezó con medios. Empezó primero el periodismo, los medios aparecieron después cuando los empresarios vieron que ahí había una posibilidad de canalizar ciertos intereses económicos que generaran un bienestar para todos los que están dependiendo de esa situación. El espíritu siempre mío fue tratar de rescatar cosas del pasado, porque yo entiendo que el tiempo no se detiene y a medida que van pasando los días se va sumando nueva información, y si no rescatamos el pasado cada vez nos queda más lejos. Entonces, de esta manera, poder traer un montón de cosas al presente. El 6 de junio de 1971, Pehuajó tuvo su primera señal AM, LT22 Radio Nueva Era. Durante más de 3 décadas, esta radio fue noticias, música, deportes y mensajes familiares. Una emisora que no solo informaba, sino que acompañaba al público del otro lado. Comencé con 15, 16 años en la emisora de AM, en el LT22. Participé siendo muy pequeño, con 11 años, en la inauguración de la radio. Pero realmente la experiencia fue muy buena. Es mi pasión desde muy chico. Primero como informante del fútbol, 5 minutos, Deportivo y San Martín igualan 0-0. No podía decir más de eso porque me pautaban muchas veces lo que decir, porque era muy joven yo. Trabajar con él, era una persona que te daba participación, ya te digo, primero de esa manera y luego fui incursionando, pero también con salidas muy espontáneas, cosas con doble sentido, con humor, que el oyente se reía siempre. Así lo recuerdan al Babi. Y era otra infraestructura de radio.
Pero los estudios que tenía LT22, yo después de visita conocí radios profesionales, no le envidiaban nada a la infraestructura. Quiero reconocerlo a Negreira como pionero de la radio AM, indudablemente el Cholo, como le decíamos nosotros. Creo que hay muchos medios, mucho potencial humano y que realmente la radio se ha renovado, la televisión también. Y bueno, hoy por hoy hay muchos medios, también en internet, y hace de que el futuro sea muy bueno. Tenía un tango, ¿cómo que se llama? Un montón, Lluvia de Estrellas, Lluvia de Estrellas. Concierto en la Luna, pequeña. Lluvia de Estrellas era como... Sí, sí. La radio sea la que más me atrajo. Me tocó la época de las inundaciones muy fuertes y era un poco el único vínculo que había con toda la zona rural. Teníamos que informar a qué hora iba el helicóptero con la comida, a qué hora llegaban los maestros en helicóptero, a las escuelas rurales. Esa fue la época que más me marcó. La radio era al toque, espontánea. Empecé en el año 68, estaba mirando, creo que sí, 66, 68. Fíjate, 60 años, ahora 60 años de actividad ahí. Pero siempre en la región. Decliné irme a otros lugares porque me gustaba el interior. Cuando entrevisté al Papa, a Francisco también lo conocí, estuvimos mano a mano charlando un día, pero estaba la otra cara de la moneda. Hasta yo llegué a entrevistar a Videla y a Chicolá, Rodolfo Zapata, uno que cantaba nos vamos a trabajar. Acá se me apareció una tarde, estuvimos charlando un largo rato, después fuimos a Monescazón, me acuerdo. Rubén Durán, que fue un pianista, el primer pianista que surgió en Cosquín, fuimos muy amigos también, ya fallecido, paraba en la casa de él en Buenos Aires. Y eso es lo que te da el periodismo desde el interior. La noche que me quedé en el cementerio, hay que ser, no corajudo, no sé, pero resulta que en aquel momento yo tenía el semanario y la gente me llamaba o me escribía, hacía una nota, dice que el cementerio se ha convertido en una villa cariño. Dice, se van allá grupos de pareja ahí de frente al cementerio, al costado. Dice, digo, pero yo no puedo, tengo que comprobar. Agarré, yo andaba en bicicleta, me fui allá, pedí permiso. Dice, bueno, te dejo la llave, dice, o te dejo abierto. ¿Quién va a venir acá? 11 de la noche? Me venía a la oficina. 1 de la mañana comprobé la llegada de los enamorados, agarré la bicicleta y me volví pasito al pueblo. Y después escribí. Esa fue una anécdota muy, pero muy especial. En la radio, con un personaje como el Babi Betuar, que transmitía los partidos de fútbol. Hasta lo llegué a acompañar en un partido y yo jamás había comentado un partido de fútbol. Cualquier verso, pues si la había enfermado. Esas experiencias son inolvidables. Y lo veo en crecimiento siempre, adaptándose a las nuevas modalidades, disponiendo de medios que no teníamos antes. Así que para mí hay una generación constante de nuevos comunicadores, como le decimos ahora. El periodismo viene de periódico, se le llama el que escribía en medios. Ahora somos comunicadores sociales. Pero lo veo muy bien, con mucho futuro y con mucha gente nueva. Ustedes lo deben palpar en la carrera que están haciendo. Con el nuevo siglo, todo cambió. Fue entonces cuando nacieron las radios FM, como Del Sol, Mágica y Urban, que ofrecieron nuevas voces y estilos. La radio ya no era una compañía, sino una elección. ¿Sí? Cuando hice un programa de música, se llamaba Lo Prefiero Decente, imagínate que no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había nada, era todo cartitas y cosas que mandaba la gente escritas, ¿no? Por ahí iba. ¿Cómo?
los llevaban hasta la radio. La gente los llevaba y los dejaba en la radio. Cuando hubo un salto de las AM o de la AM a las FM, ahí hubo un pequeño impasse en el que no hice mucho. Y hubo un tiempo en el que la radio AM se moría y nacieron las FM. De hecho, fui partícipe de la primer FM que se escuchó en la ciudad. Después pasó a ser, en un momento, se convirtió en Mágica, que hoy la tienen los chicos Pito y Andrea. Esa radio tiene mucha historia. Escribió la historia de la radio de FM en Guajor. Del Sol la creó Carlos Ollanarte y su hermana Estela. Y después la adquirimos nosotros con el grupo de gente que somos. Hace 20... Entre tiempo tiene 24. Bueno, debe tener hace 25 años más o menos. Soy consciente de lo que se genera desde un micrófono, desde una cámara, desde un escrito. Uno es consciente de eso. Si no sos consciente no deberías hacerlo. Doy hasta donde sé que puedo dar la noticia. No la desarrollo en su totalidad, porque me parece que estoy hiriendo a alguien, o estoy hiriendo susceptibilidades, y me parece que eso lo debemos cuidar. Desde el periodismo se tiene que cuidar. Me parece que es importantísimo cuidar eso. A diferencia de los medios nacionales, que cuanto más venden, mejor. Nosotros no estamos para vender sensacionalismo. Vendemos información o damos información. Intento no meterme en la vida privada. Todo lo que puedo. Es decir, por ejemplo, en el fútbol yo puedo hablar mal del arbitraje, no del árbitro. No comparto eso de que la noticia tiene que ser mía, solamente mía. Digo, porque depende cómo se la trate, es mejor o peor. ¿No? No me parece que sea... ¿Viste eso de la primicia absoluta? Un poco que me rompe. Nunca me gustó. Sí me gusta estar atrás de la noticia y tenerla. Llevarla la información. Que aparezca también por nuestro medio. Pero si la sacó otro primero... Otra cosa que no se me cae nada es si tengo que mencionar fuentes. Yo si tengo que mencionar otra radio que publicó una cosa que yo no tengo y después la trato y tengo que mencionar, la menciono. ¿Seguís sintiendo la misma sensación que tenías cuando empezaste? ¿Nervios, ansiedad? Sí, las mismas, totalmente. A pesar de que hace mucho tiempo que empecé, sigo teniendo las mismas sensaciones. Es más, te diría que el día que las pierda no hago más nada. Como objetivo, porque logré hacer en época de pandemia, hice live, lo que ahora son streaming. Yo hice live durante un año desde las redes sociales. Hay varias personas que anduvieron muy bien. José Pérez Gejena, Félix Peirelongue, Roberto Rodríguez, Pablo Lanín. Pablo dejó también fue compañero mío de trabajo, Pablo. Tipo con mucha capacidad. Hay buenos periodistas más inclinados a lo general y a poco profundizar. Digo, no se profundiza demasiado. No quedamos periodistas de radio, quedan pocos. Los nuevos son todos de streaming, la mayoría. Creo que perdí. Antes era recontracartonado, una cosa, viste, muy estructurada. Cosa que nunca me gustó, pero bueno, había que hacerlo por aquello tiempo y me parece que hoy es mucho mejor. Que no se enojen, pero es así. No elegiría televisión porque no me gusta la cámara. Justo en el micrófono. Escribía notas de opinión que las llevaba a Mágica, que quedaba justo a la vuelta de la radio donde yo trabajaba. Así empezó mi participación en el periodismo. Gracias a esas notas y a esa participación que yo tenía bastante activa en un programa que no era mío, me convocaron una vez para trabajar en Mágica, que si bien hoy está a cargo nuestro, hace 14 años, hace muy poquito tiempo, cumplimos 14 años de que estamos nosotros a cargo con Tito Fitante. Tiene más de 40 años de historia en Pehuajó y pasó muchísima gente. Y hoy por hoy repaso y sí, en todos estos años trabajé con mucha gente y todos, absolutamente todos, me dejaron un algo. Son muchísimos años trabajando en radio,
oportunidad de entrevistar a personas muy reconocidas, eso es importante, la oportunidad de hablar con gente del espectáculo, con gente de la política, o con gente común que tiene problemas serios y uno tiene la herramienta desde un medio de comunicación de poder ayudar. Prefiero pensarlo poco porque me parece que nos saca del rumbo. El estar tan pendiente de qué genera lo que yo estoy haciendo, me parece que me saca de rumbo. Pero sí, por supuesto que por una cuestión de responsabilidad uno tiene que saber que está en un medio de comunicación y uno tiene que saber que lo que dice tiene un efecto. Si dejamos de sentir un montón de cosas antes de una nota, no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo. Por lo menos esa es mi forma de trabajar. Yo creo que tiene todos pros, porque, o sea, si te gusta el periodismo, hacer periodismo es fantástico. Yo lo defino a veces como que el miedo es una excusa. Es como que, claro, en la localidad más chiquita saben quién sos, te cruzan en la calle y dicen, uy, aquella es la de la radio, la de la tele, y uno le tiene miedo a eso. Pero no es difícil opinar. Si uno opina algo que cree, que piensa, que está convencido, y lo dice de una manera bien, con respeto, no es difícil. De hecho, es mucho más fácil. Porque la persona que tenés enfrente sabe cómo pensás. Le puede gustar o no, pero sabe cómo pensás. Hoy por hoy yo creo que la herramienta fundamental para lo que es los medios de comunicación son las redes sociales y el contacto con la gente. 28 años que trabajo en la radio y me pasa de estar en lugares, acá en Pehuajó, donde hay gente hablando de mí sin saber que estoy yo. Y eso me parece espectacular de la radio, porque cumple con la esencia que yo toda la vida le di a mi trabajo, que es, lo importante es lo que pasa, no yo que lo cuento. Yo no importo, por eso no hay una cámara, por eso cuando me dicen, ay, ¿no vas a hacer streaming? No, porque es maravilloso el streaming, pero es un estilo que yo no quiero, no me gusta. Y la radio, la magia de la radio, que se imaginen quién sos del otro lado. Dejamos de hacer periodismo y empezamos, en muchos casos, a ser militantes, a ser partidarios, a elegir la noticia. No debe haber nada peor para un medio de comunicación que el periodista elija qué noticias dar. Sí, por eso recién justo me di vuelta una y estaba repetida, y otra ya la contesté. Fue amor a primera vista con la radio también, y fue lo que después, yo en ese momento iba al secundario, me terminó inclinando a estudiar periodismo. Nos hizo entrar a un medio y una vez que el medio te atrapa, nada, no te larga, si es lo que sentís, pasión por el medio, ¿no? Es una profesión además en la que no es un trabajo de oficina, en el que uno entra a las 8 y termina a las 12, uno puede tener un programa o trabajar en una redacción de tal hora, pero uno es periodista casi las 24 horas del día. Obviamente uno tiene una nostalgia por aquel periodismo, pero ninguno, ni el de ahora es mejor, ni el de antes era mejor, es distinto. Al principio, sí, por ejemplo, recuerdo que los diarios a Pehuajó llegaban alrededor de las 10 de la mañana en el camión que los repartía, y en ese momento leer los titulares del diario, que hoy es algo tan simple como entrar a internet y ver qué es lo que han publicado los medios nacionales, incluso los locales o los regionales. Los recursos que teníamos antes son muy distintos a los recursos que tenemos ahora, ¿no? Nombrar a Eduardo Brachetti, que era un locutor, es un locutor, hoy ya no vive en Pehuajó, pero que me enseñó muchísimo, era muy didáctico, además fue el primero que me dio algunas herramientas como para mejorar mi locución y de qué manera, la estética de lo que decía en radio. Siempre hablo por mis inicios, pero he trabajado con gente como Raúl Brizolis, como Daniel del Arco, como Tito Fitante, he trabajado con Babi Betuar, que es casi una leyenda de la radio en Pehuajó, con Roberto Rodríguez hemos hecho trabajos
que me han entusiasmado muchísimo. Recuerdo una vez que habíamos iniciado un programa muy temprano, en la mañana. Tenía algunos secretitos, poner en marcha el transmisor. El operador no se había dado cuenta y no lo había puesto en marcha. Y bueno, ya llevábamos casi 2 horas de programa con el transmisor apagado. Y nos llamaba la atención que no sonaba el teléfono, pero bueno, era difícil que sonara porque estábamos apagados. Y cuando sonó el teléfono era el director de la radio a ver si nos habíamos dormido o qué había pasado que no habíamos abierto la radio. Y en realidad era que, bueno, creíamos que el transmisor estaba prendido y no estaba prendido. Creo que el periodismo tiene mucho futuro, creo que la comunicación es el futuro. No empezamos poniendo una cámara dentro del estudio, sino que empezamos a poner una cámara arriba en la esquina, apuntando a la ciudad afuera, y se veía el movimiento. Entonces decíamos, bueno, esto está pasando en vivo, bueno, hoy en día tenemos las herramientas como tener un par de cámaras en vivo, pero antes habíamos arrancado con eso. Lo que hacemos generalmente es ir actualizando hoy en día con la herramienta de la internet para ver cómo funcionan los medios a los cuales de alguna manera, mal dicho, copiamos o seguimos. Creo que hoy está bueno porque el internet te da esta posibilidad que por ahí antes no teníamos, de la llegada a medios grandes, como para tomar el ejemplo de por dónde ir o qué es lo que queremos hacer, o muchas veces muchas nuevas ideas que esos ayudan a por ahí marcar el camino de lo que se quiere llegar. Es una canción de Lady Gaga y Bruno Mars, El aire de la radio. Son canciones que te presentamos en esta hora de la tarde. Y si querés conectar con Urban, si querés mandarte a través del WhatsApp de la radio, lo puedes hacer. Nati está escuchando Urban, así que le mandamos un saludo muy grande. A veces siempre decimos que nosotros no somos conscientes por lo que generamos. Más que nada cuando uno está en el mundo de la radio, como encerrado un poco con el micrófono en las cámaras, y no nos damos cuenta de la importancia que puede llegar a tener el micrófono o que puede llegar a tener el medio. Creo que hoy en día lo que podemos ver en cuanto al periodismo es como que hay mucha diversidad, como que se puede como opinar mucho, y como que todos tenemos la herramienta hoy en día con esto de la llegada de la tecnología hace mucho tiempo, de poder preguntar, de poder llegar. Hoy, por ejemplo, en el stream se ve a mucha gente que está haciendo un programa y teniendo un chat, un televisor adelante, en donde te va mostrando en vivo qué dice la gente. Entonces, como que antes era medio complicado eso. Para mandarle al periodista había que mandar un mensaje y había que pasar por un montón de filtros, capaz que alguien lo frenaba, lo filtraba y nunca llegaban. No sé si hay figuras del periodismo, lo que sí sé es que hay como eventos o cosas que pasaron en la ciudad que marcaron como una huella. Porque creo que la importancia o la herramienta principal, o lo que va a quedar en la historia, es el medio, el micrófono o el evento, no sé si el periodista. Me encontré con mucha gente hoy en día, me acuerdo de que hay gente que hoy, por ejemplo, sigue en medios, que cuando recién arrancamos con las transmisiones nos decían: no, ustedes están re locos de poner una cámara en la radio, le rompen la magia de la radio. Hoy en día son gente que por ahí está usando esa herramienta, pero en ese momento era como que los miraba medio raro, como decir, che, no, una cámara. Entonces decidimos, no sé si no hablar de tal tema o de hablar de algo, pero medio en general, y no profundizar, por una cuestión de que el formato, por ejemplo, de Urban, es algo como que no nos metemos tan de lleno en la noticia. El 3 de julio de 1980 se fundó la emisora Canal 4, de la empresa local Peguajó TV Color Sociedad Anónima. Años después, la televisión local quedó a cargo de Cablevisión, donde se transmitió el noticiero local Telecomunidad, y luego pasó a denominarse Somos Peguajó. Trabajé primero en Telecomunidad, que se llamaba, y después cuando cambian la marca y le ponen Somos Peguajó, también trabajé. Fuimos 10 años estuvimos en Somos Peguajó. Al momento de empezar al aire, el cosquilleo
panza siempre se tiene, los nervios se tienen, y cuando recién arrancás por ahí no tomás dimensión, es la realidad. Por ahí con el tiempo, cuando sos más grande, por distintas acciones de la comunidad, te empezás a dar cuenta el rol y la importancia y a su vez la responsabilidad que tenés. No podés decir cualquier cosa. Yo creo que tenemos bastante libertad para trabajar. Al menos yo siempre la tuve donde trabajaba en el canal, bueno, y ahora más todavía. Yo creo que tiene que seguir creciendo y que se necesita. Es una función muy importante para la comunidad. La gente consume mucha información. Estamos en una sociedad que se consume mucha información. A mí me enseñó muchísimo, pero muchísimo, Estuvo muy poco tiempo conmigo trabajando y aprendí muchísimo. Él venía de una ciudad grande, de trabajar en una ciudad grande, y hay cosas que el día de hoy que estamos trabajando y decimos, bueno, hacemos el falso vivo, como diría, y sí, nos marcó mucho un compañero. Julián Carabajal, aprendimos mucho con él, mucho. A ver, de cosas sencillas hacia una entrevista, que por ahí nosotros siempre encapsulados en algo que él como que nos movió a otra órbita totalmente distinta. Aprendimos muchísimo, tanto yo como Iván. Cuando yo ingreso al canal, el sistema era analógico. Y bueno, en ese momento se dio la transición, creo que a los 3 o 4 años estaba en el canal, se dio la transición de que se hizo todo digital. Bueno, capacitarnos, viajar, ayudar a mis compañeros, porque si bien yo no edito, iba con ellos, los ayudaba, tomaba nota, porque era todo nuevo para todos en realidad. Y el cambio es que es todo, tiene que ser todo más corto. Si bien nosotros veníamos haciendo cosas cortas, es el material me refiero, ¿no? Tiene que ser más corto, más ágil, más charlado, más dinámico, más coloquial si se quiere. Esa es la palabra en realidad. Más como que te estoy contando algo desde tu casa, que estoy en tu casa visitándote. Esa es la idea. No sé si sale, pero bueno, es la idea.